Ella vivía en silencio, olvidada en un rincón. Hasta que el millonario escuchó una frase de ella. En ese mismo momento toma una decisión. Y la razón conmoverá incluso a quienes no la aman. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. En las concurridas calles de la avenida principal, el ritmo frenético de la capital contrastaba con el silencio del ático donde Lena Tennant se refugiaba. A sus 32 años, Lena poseía una belleza que atraía miradas allá donde iba. Su cabello negro y ondulado enmarcaba un rostro de rasgos delicados, y sus profundos ojos castaño oscuro parecían guardar secretos que pocos tendrían el privilegio de conocer. Sin embargo, tras esa apariencia envidiada por muchos, se escondía una mujer consumida por la timidez y un miedo paralizante al juicio ajeno. El ático, decorado con estanterías que iban del suelo al techo llenas de libros, era su universo privado. Allí, rodeada de clásicos de la literatura brasileña y mundial, Lena había construido un mundo donde podía existir sin el peso de las miradas indiscretas y las conversaciones superficiales que tanto la asfixiaban. Licenciada en letras por la USP, había abandonado la carrera académica que muchos profesores le auguraban, optando por un camino más solitario, pero infinitamente más auténtico. Se convirtió en escritora. Bajo el seudónimo de Clara Mertens, Lena fue una de las autoras brasileñas más aclamadas de los últimos años. Sus novelas, que exploraban las complejidades del alma humana con una sensibilidad excepcional, ya se habían traducido a más de 15 idiomas y vendido millones de ejemplares en todo el mundo. La crítica literaria comparó su obra con la de Clara Lispector y Ligia Fagundes Telles, afirmando que representaba una nueva generación de voces femeninas en la literatura brasileña. ¿Cómo puede alguien sentir todo esto y plasmarlo en papel con tanta precisión? Se preguntaban los lectores en redes sociales y en los clubes de lectura que surgieron para debatir sus obras. Lo que nadie sabía era que su capacidad para captar los matices más sutiles de las emociones humanas provenía de años de observación silenciosa, de una vida al margen de las interacciones sociales, donde Lena captó detalles que la mayoría pasaba desapercibidos. Su apartamento era su refugio, pero también su prisión. Las paredes blancas, decoradas con pinturas de artistas brasileños contemporáneos, eran testigos de los días y las noches en que Lena, encorvada sobre su portátil, transformaba sus observaciones y sentimientos en palabras que conmovían a miles de personas. Su editora, Débora Campos, era una de las pocas personas que conocía su verdadera identidad y respetaba su afán de anonimato. Lena, no te puedes perder el Festival Literario de Para Ti este año. No después del éxito de Fragmentos de Silencio. Los organizadores insisten en que venga Clara Mertens, dijo Débora durante una de sus escasas visitas al apartamento de Lena. Sé que detestas estos eventos, pero podemos conseguir que alguien te represente, como hicimos las otras veces. No sé, Débora, respondió Lena, mordiéndose el labio inferior mientras contemplaba la vista de la ciudad desde la ventana de su sala. El cielo de Sao Paulo estaba nublado, presagiando una tormenta inminente, muy similar a la agitación que se acumulaba en su pecho. La gente empieza a sospechar. He visto comentarios en línea que cuestionan por qué Clara Mertens nunca aparece en público, ¿por qué no hay fotos suyas? Algunos incluso teorizan que no existe. ¿Y eso te molesta?, preguntó Débora, ajustándose las gafas de montura gruesa que le daban un aire intelectual. Lena suspiró, sintiendo el peso de la pregunta. Quizás sea hora de afrontar algunos de mis miedos. Esa decisión, tomada en un momento de valentía que pronto dio paso al arrepentimiento, llevó a Lena a aceptar participar en el festival literario. No como Clara Mertens, aún no estaba lista para revelar su identidad al mundo, sino como asistente de Débora, lo que le permitiría observar las reacciones del público a sus obras sin la carga de ser el centro de atención. La semana siguiente, mientras preparaba una pequeña maleta para el viaje a Para Ti, Lena sintió que el pánico le invadía el pecho. Desde su adolescencia, cuando la acosaban en la escuela por ser demasiado rara y demasiado intelectual, se había aislado del mundo, encontrando en los libros y la escritura el único lugar donde se sentía segura. La idea de estar en un entorno lleno de desconocidos, aunque nadie supiera quién era en realidad, le aceleraba el corazón y le sudaban las palmas de las manos. Solo son unos días,
se repetía mientras cerraba la maleta. Nadie te notará. Solo observarás, recopilarás material para tu próximo libro y te irás a casa. Lo que Lena no sabía era que ese viaje cambiaría por completo el curso de su vida. Que entre las calles históricas de Paraty, entre conferencias literarias y firmas de libros de autores famosos, se encontraría con la mirada de alguien que vería más allá de la fachada que ella había construido con tanto esmero. En su apartamento de la avenida Faria Lima, Ricardo Albuquerque Montenegro, uno de los empresarios más exitosos del país, también se preparaba para el Festival Literario de Paraty. A sus 38 años, el propietario de Montenegro Incorporacoes, una de las inmobiliarias más grandes de Brasil, era conocido no solo por su perspicacia empresarial, sino también por su apoyo al arte y la cultura brasileños. Alto, con un físico en forma gracias a la natación y las pesas, Ricardo tenía el porte de alguien nacido para liderar. Su cabello castaño ya mostraba algunas canas en las sienes, lo que le daba un aire de madurez que armonizaba con la expresión seria que solía mostrar en las reuniones de negocios. Pocos conocían a Ricardo, quien, lejos de los focos y las salas de juntas, era un ávido lector y un gran admirador de las pequeñas cosas de la vida. Divorciado hacía 3 años de un matrimonio que nunca fue más que una unión de conveniencia y fortuna, Ricardo había redescubierto recientemente su pasión por la literatura. Y entre los libros que más lo habían conmovido últimamente estaban las novelas de Clara Mertens, cuya sensibilidad y profundidad lo hicieron cuestionar su propia existencia y las decisiones que lo habían traído hasta ese punto. Las calles adoquinadas de Paraty brillaban húmedas bajo el sol matutino tras la lluvia de la noche anterior. Las casas coloniales, con sus coloridas puertas y ventanas, formaban el escenario perfecto para el festival literario, que transformaba cada año a este pequeño pueblo histórico de la costa carioca en un epicentro cultural. Carpas blancas repartidas por toda la ciudad albergaban debates, conferencias y firmas de libros, mientras que librerías improvisadas exhibían novedades y clásicos de la literatura nacional e internacional. Lena caminaba vacilante junto a Débora, sintiéndose fuera de lugar entre la multitud de lectores entusiastas y escritores seguros de sí mismos. Llevaba un vestido de algodón azul marino claro que resaltaba su piel clara y un sombrero de paja que le ocultaba parcialmente el rostro, un tímido intento de protegerse de las miradas ajenas. Llevaba un cuaderno, donde de vez en cuando anotaba frases y observaciones que podrían servir de material para sus futuros escritos. Mira, el panel sobre literatura femenina contemporánea empieza en media hora en la carpa principal, comentó Débora, consultando la agenda en su celular. ¿Adivina quién es el tema central del debate? Lena sintió mariposas en el estómago. No me digas. Exactamente, sonrió Débora. La misteriosa Clara Mertens y el impacto de sus obras en la nueva generación de lectores brasileños. No nos la podemos perder. Creo que prefiero no meterme, respondió Lena, mordiéndose el labio. Sería demasiado raro oír a la gente hablar de mi trabajo sin saber que estoy allí. Al contrario, insistió Débora, será una oportunidad única para comprender cómo tus palabras realmente afectan a la gente. Además, estás irreconocible con ese discreto aspecto de turista. Nadie te asociaría jamás con la escritora solitaria que imaginan que es Clara Mertens. A regañadientes, Lena aceptó. Mientras se dirigían a la carpa principal, observó a la gente a su alrededor, parejas tomadas de la mano, grupos de amigos charlando animadamente sobre libros, familias enteras participando en el festival. Un mundo de conexión genuina que siempre le había parecido inaccesible. La carpa principal estaba abarrotada cuando llegaron. Encontraron asientos en la penúltima fila, lo que alivió un poco la ansiedad de Lena. En el escenario, 4 mujeres, 3 escritoras reconocidas y una profesora universitaria, se preparaban para comenzar el debate. En una mesa cercana, se apilaban ejemplares de los libros de Clara Mertens, cuyas portadas minimalistas destacaban del resto. Mientras el mediador hacía las presentaciones iniciales, Lena notó que un hombre entraba discretamente en la carpa y se situaba al fondo, ya que todos los asientos estaban ocupados. Algo en él le llamó la atención, quizás su elegante porte, su mirada atenta o el hecho de que estuviera solo, como siempre se sentía, incluso rodeada de gente. El debate comenzó y pronto los panelistas estaban discutiendo febrilmente las capas de significado de Fragmentos de Silencio, la última novela de Clara Mertens. Lo que me fascina de la obra de Clara es su capacidad para transformar lo cotidiano en algo extraordinario, comentó uno de los escritores en escena. Toma momentos banales y los disecciona con precisión quirúrgica, revelando la complejidad de la existencia humana.
¿Y cómo retrata el silencio?, añadió el profesor universitario. Nunca he visto a nadie capaz de dar tanta voz a lo no dicho, a los espacios entre las palabras. Es como si comprendiera que nos comunicamos tanto por lo que elegimos callar como por lo que expresamos. Lena sintió que le ardía la cara. Era surrealista escuchar análisis tan profundos de algo que había surgido de su mente, de su experiencia como observadora silenciosa de la vida. A su lado, Débora sonreía discretamente, lanzando ocasionalmente miradas a su amiga como si dijera, «Te lo dije». ¿Crees que el anonimato de Clara Mertens es una estrategia de marketing o realmente refleja alguna característica de la autora?, preguntó el moderador, provocando risas y teorías del público. Fue en ese momento que Lena, sintiéndose expuesta incluso en su anonimato, decidió irse discretamente. Le murmuró a Débora que necesitaba aire y se levantó, caminando hacia la salida. Al pasar por detrás de la tienda, chocó sin querer con el hombre que había visto antes. «Lo siento», murmuró manteniendo la mirada baja. «No hay problema», respondió con una voz profunda y tranquila que la hizo levantar la mirada por un momento. En ese breve instante en que sus miradas se cruzaron, Lena sintió algo inexplicable, como si, de alguna manera, él pudiera ver más allá de la máscara que ella usaba para el mundo. Incómoda con esa sensación, salió apresuradamente de la tienda, respirando profundamente el aire húmedo de para ti en cuanto se alejó de la multitud. Caminó sin rumbo por las calles históricas, observando las casas centenarias y las tiendas de artesanía, intentando ordenar sus ideas. Encontró una pequeña cafetería, casi vacía, con mesas en la acera a la sombra de un frondoso árbol. Se sentó y pidió un capuchino, abriendo su libreta mientras esperaba. Ricardo había observado a la mujer del sombrero de paja desde el momento en que entró en la carpa. Había algo en ella, una cierta delicadeza en sus movimientos, una forma de estar presente y ausente a la vez, que contrastaba con el ambiente animado del festival. Cuando se levantó bruscamente durante el debate, sintió una curiosidad inexplicable. El breve encuentro a la salida de la tienda, esa mirada fugaz, le había causado una impresión demasiado fuerte como para ignorarla. Impulsivamente, decidió seguirla, manteniendo una distancia respetuosa. La vio entrar en el café y, tras unos minutos de vacilación, decidió entrar también. El café estaba casi vacío a esa hora, entre el almuerzo y el inicio de las actividades vespertinas del festival. Ricardo pidió un expreso y eligió una mesa cerca de la misteriosa mujer, desde donde podía observarla discretamente. Ella escribía atentamente en un cuaderno, levantando la vista de vez en cuando para observar el movimiento en la calle, como si recogiera impresiones del mundo que la rodeaba. Fue entonces cuando notó el libro junto a su cuaderno, un ejemplar de Fragmentos de Silencio, el mismo libro que llevaba en su mochila y que había transformado su visión del mundo en los últimos meses. Esa coincidencia le dio la excusa perfecta para entablar conversación. «Disculpe la interrupción», dijo, acercándose con su café. «No pude evitar ver que está leyendo a Clara Mertens. Acabo de salir de un debate sobre ella». Lena levantó la vista y reconoció de inmediato al hombre de la tienda. De cerca, pudo ver sus intensos ojos verdes contrastando con su cabello castaño y los primeros signos de la edad que, lejos de disminuir su belleza, le daban un aire de atractiva madurez. «Yo también estuve allí», respondió, cerrando instintivamente su cuaderno. «Pero me fui a mitad de camino. La multitud me incomoda un poco». «¿Puedo sentarme un momento?», preguntó, señalando la silla vacía frente a él. Ante su vacilante asentimiento, se sentó. Ricardo Albuquerque se presentó, extendiendo la mano. «Lena», respondió ella simplemente, aceptando el saludo con una mano que él notó que temblaba ligeramente. «Entonces, Lena, ¿qué te pareció el debate?». «¿O qué viste?», preguntó, intentando iniciar una conversación informal. «Interesante», respondió vagamente, visiblemente incómoda con la interacción. «Es curioso cómo la gente puede interpretar las palabras de maneras tan distintas». «En efecto», asintió Ricardo, intuyendo que había algo más tras esa observación aparentemente simple. «Creo que eso es lo que hace a la literatura tan poderosa, la capacidad de significar cosas diferentes para cada persona, de establecer conexiones genuinas en un mundo donde la mayoría de las interacciones son superficiales». Al oír esas palabras, Lena levantó la vista, genuinamente sorprendida. Era casi como si hubiera expresado un pensamiento que a menudo le cruzaba por la mente cuando escribía. «La gente rara vez busca la autenticidad», comentó en voz baja, casi hablando consigo misma.
Vivimos en un mundo donde las apariencias importan más que el fondo. Ricardo sintió un escalofrío. Esa frase, pronunciada casi en un susurro, contenía una verdad tan profunda, expresada de forma tan sucinta, que lo dejó momentáneamente sin palabras. Era exactamente el tipo de observación que había encontrado en los libros de Clara Mertens, directa, incisiva, capaz de exponer las contradicciones de la condición humana. La conversación en el café se prolongó durante casi 2 horas, sorprendiendo tanto a Lena como a Ricardo. Para ser una mujer que rara vez hablaba con desconocidos, Lena se encontró compartiendo pensamientos que normalmente se guardaría para sí misma. Había algo en Ricardo que inspiraba confianza, quizás la atención con la que la escuchaba, sin interrumpir ni juzgar, simplemente absorbiendo sus palabras como si cada una fuera valiosa. «Hablas como un escritor», comentó en un momento, mirándola con una mirada penetrante que parecía ver a través de su fachada cuidadosamente construida. Lena sintió que se le aceleraba el corazón. «Leo mucho», dijo, mirando hacia la concurrida calle. «¿Y tú? ¿Qué haces además de ir a festivales literarios y hablar con desconocidos en los cafés?» Ricardo sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que a Lena le pareció extrañamente cautivadora. «Trabajo en desarrollo inmobiliario. Construyo edificios, centros comerciales, condominios. Nada demasiado poético. Pero aquí estás, en medio de un festival literario, hablando de literatura con un desconocido. Eres más que solo concreto y negocios, diría yo. Quizás tengas razón. En los últimos años, me he dedicado más a las artes. Después de mi divorcio, me di cuenta de que había descuidado aspectos importantes de mí, como mi amor por la literatura y la música. Este festival es una forma de reconectar con esa parte olvidada». La mención del divorcio despertó la curiosidad de Lena, pero se contuvo. No estaba acostumbrada a hacer preguntas personales, y mucho menos a responderlas. En cambio, la conversación derivó hacia otros temas: libros que ambas admiraban, películas que las habían impactado, lugares de Brasil que les gustaría visitar. Cuando finalmente se despidieron, mientras el sol comenzaba a ponerse y teñía de dorado las históricas calles de Paraty, Ricardo preguntó si podían volver a verse al día siguiente. Lena dudó, dividida entre un deseo inexplicable de continuar su inesperada conexión y el miedo que siempre la acompañaba. «Mañana a las 5 hay una presentación de libro, seguida de una pequeña recepción en los jardines de la Casa da Cultura», dijo. «Podríamos vernos allí. Prometo no acaparar su tiempo». «Quizás», respondió ella con una leve sonrisa, la primera que le había visto en toda la conversación. «No puedo prometerlo, pero quizá aparezca». De vuelta al hotel, Lena encontró a Débora en el vestíbulo, visiblemente preocupada. «¿Dónde has estado? Busqué por todas partes después de que saliste del debate». «Lo siento, necesitaba un tiempo a solas», respondió Lena, omitiendo la reunión con Ricardo. Esa conversación parecía demasiado íntima para compartirla, incluso con Débora, quien era una de las pocas personas en las que confiaba. «Bueno, te perdiste una discusión fascinante». 2 de los panelistas discreparon completamente sobre el significado del final de Fragmentos de silencio. «Fue casi como presenciar una pelea literaria», dijo Débora riendo. «Ah, y hay más. Nos han invitado a un cóctel exclusivo mañana por la noche en la mansión que Editora Meridiano alquiló para el festival. Estarán presentes todas las figuras importantes». Lena sintió la familiar opresión en el pecho que acompañaba la perspectiva de eventos sociales. «No sé, Débora. Ya sabes cómo me pongo en estas situaciones». «Lo sé, pero también sé que prometiste salir un poco de tu zona de confort en este viaje. Además, piensa en el increíble material que puedes reunir para tu próximo libro». De mala gana, Lena aceptó, aunque su mente ya estaba formulando excusas para ausentarse en el último minuto. Mientras tanto, en su suite de una encantadora posada en el centro histórico de Paraty, Ricardo no podía dejar de pensar en Lena. Había algo en ella, una combinación de fragilidad y fuerza, de timidez e intensidad, que lo intrigaba profundamente. Y esa frase sobre la autenticidad en un mundo de apariencias, le resultaba extrañamente familiar. Tomó su ejemplar de Fragmentos de silencio de la mesita de noche y empezó a hojearlo, buscando algo. Se detuvo en una página marcada, donde había subrayado un pasaje: «En una sociedad que valora las máscaras perfectas, el acto más revolucionario es mostrar un rostro imperfecto pero auténtico. Vivimos en un mundo donde las apariencias importan más que la esencia».
Ricardo se incorporó bruscamente en la cama, con la mente acelerada. Las palabras en el café, la forma en que Lena se expresaba, su reticencia a hablar de sí misma. Podría haber sido solo una coincidencia, pero una idea empezó a formarse en su mente. ¿Y si Lena y Clara Mertens fueran la misma persona? La idea parecía absurda al principio. La misteriosa Clara Mertens, cuyos libros habían conmovido a millones de lectores, ¿era aquella tímida mujer del café? Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. La sensibilidad con la que Lena observaba el mundo que la rodeaba, la profundidad de sus observaciones, incluso su incomodidad entre las multitudes, todo encajaba con el perfil de alguien que preferiría escribir bajo seudónimo. Decidido a confirmar su teoría, Ricardo tomó su portátil y comenzó a investigar todo lo posible sobre Clara Mertens. Como era de esperar, había muy poca información personal disponible. Ni fotos, ni entrevistas en vídeo, solo algunas entrevistas por correo electrónico publicadas en revistas literarias. Su biografía oficial era extremadamente vaga. Nacida en el interior de Sao Paulo, Clara Mertens estudió literatura y trabajó como profesora antes de dedicarse por completo a la literatura. Ampliando su búsqueda, Ricardo buscó Lena asociada a literatura brasileña y Sao Paulo. Tras varias páginas de resultados irrelevantes, encontró una breve mención en un artículo de hace 10 años sobre jóvenes escritores prometedores de la literatura paulista, Lena Tenit, cuya sensibilidad y dominio del lenguaje la distinguen entre los talentos emergentes, recibió una mención honorífica en el concurso de nuevos escritores con su cuento, Silencios. Silencios, pensó Ricardo. Un tema recurrente en los libros de Clara Mertens. Podría ser solo coincidencia, pero su instinto le decía que iba por buen camino. Necesitaba más información. A la mañana siguiente, mientras Lena aún dormía, Débora recibió una llamada en la recepción del hotel. Un hombre preguntaba por ella, afirmando ser un posible socio. Intrigada, bajó al vestíbulo y encontró a Ricardo Albuquerque, cuya foto había visto en revistas de negocios y columnas de sociedad. ¿Señora Campos? Ricardo Albuquerque se presentó formalmente, extendiendo la mano. Gracias por recibirme sin previo aviso. Tengo una propuesta que podría interesarle a su editorial. Débora, acostumbrada a tratar con personas influyentes, mantuvo la compostura a pesar de la sorpresa. Es un placer conocerlo, señor Albuquerque. ¿Qué tipo de propuesta tiene en mente? Preferiría discutir esto en un lugar más privado, si es posible, respondió, señalando el restaurante vacío del hotel. Una vez sentados en una mesa apartada, Ricardo fue directo al grano. Me interesa patrocinar una serie de eventos culturales centrados en la literatura brasileña contemporánea. En concreto, me fascina la obra de una de sus autoras, Clara Mertens. Débora se ajustó las gafas, alerta al instante. Como editora y amiga de Lena, era extremadamente protectora de la identidad de su autora más importante. Clara es una de nuestras estrellas, sin duda. Pero debo decir que es muy reservada en cuanto a eventos públicos. Soy consciente de ello, sonrió Ricardo. De hecho, es parte de lo que hace que tu obra sea tan fascinante. Pero mi propuesta no implica necesariamente tu presencia física. Pienso en una exposición itinerante de tu obra, quizás con instalaciones artísticas inspiradas en tus libros, lecturas teatrales, debates. Un proyecto que celebre tu obra respetando tu deseo de privacidad. Débora tuvo que admitir que la idea era tentadora. El tipo de proyecto que podría elevar aún más el perfil de Clara Mertens sin comprometer el anonimato de Lena. Pero había algo en el repentino interés de Ricardo que la hizo sospechar. Es una propuesta interesante, señor Albuquerque. Pero confieso que siento curiosidad. ¿Por qué este interés específico en Clara Mertens? Hay docenas de autores talentosos en el panorama actual. Ricardo dudó, sopesando sus palabras. Podría mentir, inventar una historia sobre su simple admiración por la obra del escritor. Pero algo le decía que la franqueza sería más productiva en este caso. Ayer conocí a una mujer extraordinaria, dijo finalmente. Tuvimos una conversación que me conmovió profundamente. Hay algo en ella, una sensibilidad, una forma de ver el mundo, que me recordó de inmediato a los escritos de Clara Mertens. Y luego, al volver a mi posada y releer fragmentos de silencio, encontré casi palabra por palabra una frase que había dicho durante nuestra conversación. Débora abrió un poco los ojos. ¿Estás sugiriendo que? Estoy casi seguro de que Lena Tenit y Clara Mertens son la misma persona, añadió Ricardo, observando atentamente la reacción del editor.
Y por tu cara, veo que tengo razón. Débora se recompuso rápidamente. Años de negociaciones con autores y editoriales le habían dado la práctica de ocultar sus emociones. Señor Albuquerque, incluso si su teoría fuera cierta, y no estoy confirmando nada, ¿qué interés tendría en eso? Usted es un hombre de negocios, no un cazador de celebridades literarias. No es la celebridad lo que me interesa, respondió con una sinceridad que incluso le sorprendió a él mismo. Es la persona detrás de las palabras. Lena, hay algo en ella que me conmovió de una manera inexplicable. Quiero conocerla mejor, entender cómo alguien puede ser tan perspicaz sobre la condición humana y, sin embargo, tan receloso de la conexión real. Débora observó al hombre que tenía delante durante un largo rato. Había conocido a muchos hombres poderosos a lo largo de su carrera, la mayoría motivados por el ego, el dinero o el afán de control. Pero había algo diferente en Ricardo, una vulnerabilidad genuina en su mirada al hablar de Lena, una sinceridad difícil de fingir. Seré sincero con usted, señor Albuquerque, dije finalmente. Lena es más que mi autora más importante, es mi amiga. Ha pasado por experiencias que la han aislado del mundo, y protejo su privacidad como un tesoro. Si sus intenciones no son sinceras, si esto es solo una especie de juego o conquista para usted, le garantizo que encontrará en mí una formidable adversaria. El sol de la tarde ya comenzaba a atenuarse cuando Lena llegó a los jardines de la Casa da Cultura. Llevaba un sencillo vestido de lino color crema y una bolsa de paja donde guardaba su inseparable cuaderno. Dudó mucho antes de decidirse a asistir a la reunión con Ricardo. Una parte de ella quería escapar, regresar al aislamiento seguro de su apartamento en Sao Paulo, pero otra parte, una parte que rara vez se expresaba, sentía curiosidad, casi ansias de volver a verlo. Los jardines estaban bastante concurridos, con pequeños grupos de personas charlando animadamente sobre el lanzamiento que acababa de tener lugar. Lena recorrió la sala con la mirada, buscando a Ricardo, sintiendo ese nudo en el estómago que siempre la acompañaba en situaciones sociales. Fue entonces cuando lo vio, de pie bajo la sombra de un frondoso árbol, observando la acción con una copa de vino en la mano. Él aún no la había notado, lo que le dio unos segundos para observarlo. Ricardo destilaba una elegancia natural con su blazer azul marino sobre una sencilla camisa blanca y pantalones caqui. Charlaba con un hombre mayor, probablemente escritor o editor, con una expresión de genuino interés que a Lena le pareció cautivadora. Había algo en el que lo diferenciaba del típico empresario de éxito, una sensibilidad, una atención al momento presente, poco común en los círculos de poder que ella ocasionalmente observaba desde lejos. Como si percibiera su mirada, Ricardo giró la cabeza y la vio. Una sonrisa iluminó su rostro al instante, y se despidió cortésmente de su interlocutora, caminando hacia ella. «Viniste», dijo mientras se acercaba, sin poder ocultar la satisfacción en su voz. «Por un momento, creí haber imaginado nuestro encuentro de ayer». «Casi me convenzo yo misma», respondió con una leve sonrisa. «No suelo pasar horas charlando con desconocidos en cafeterías». «Bueno, técnicamente ya no somos desconocidos», ofreció una copa de vino que le había ofrecido a un camarero que pasaba. «¿Amigos potenciales, quizás?» Lena aceptó la copa, rozando brevemente los dedos de él, enviando una extraña corriente eléctrica por su brazo. «Quizás», respondió, tomando un pequeño sorbo para disimular su nerviosismo. Caminaron por los jardines, hablando del festival, los libros presentados, las conferencias a las que habían asistido. Poco a poco, Lena empezó a relajarse. Había algo en la presencia de Ricardo que aliviaba su habitual ansiedad social, quizá fuera la forma en que la escuchaba con genuina atención, o la forma en que no la presionaba para que hablara cuando guardaba silencio. Entonces, dijo casualmente mientras se sentaban en un banco de piedra, lejos de la multitud, «Descubrí algo interesante sobre ti». A Lena le dio un vuelco el corazón. «¿Qué quieres decir?» «Tuve una conversación fascinante con tu amiga Débora esta mañana». Lena palideció visiblemente, agarrando el vaso con tanta fuerza que casi lo rompe. «¿Hablaste con Débora?» «¿Por qué?» «Porque después de nuestra conversación de ayer, no podía dejar de pensar en ti», respondió con una sinceridad cautivadora. «Hay algo en ti, Lena, algo único y precioso. La forma en que observas el mundo, la forma en que expresas sentimientos que la mayoría de la gente apenas puede identificar, es extraordinaria». Se levantó bruscamente, con expresión sombría. «No sé qué te dijo Débora, pero tengo que irme». Ricardo también se levantó, arrepintiéndose de su acercamiento directo.
Lena, espera. No quería asustarte. Es solo que, después de nuestra conversación, volví a leer Fragmentos de Silencio, y encontré casi exactamente las mismas palabras que usaste en el café. No me costó mucho conectarlo. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de miedo y desafío en sus ojos. ¿Y qué quieres? ¿Un autógrafo? ¿Una historia para contarles a tus amigos sobre cómo desenmascaraste a la misteriosa Clara Mertens? No, respondió, dando un paso hacia ella. Quiero conocer a la mujer detrás de las palabras que cambiaron mi vida. Quiero entender cómo alguien puede ver tan profundamente el alma humana y, sin embargo, tener tanto miedo de conectar con la gente. Lena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y apartó la mirada, frustrada por su propia vulnerabilidad. No sabes nada de mí. Sé más que tú, respondió en voz baja. Sé que observas el mundo con una intensidad que pocos poseen. Sé que transformas el dolor en belleza a través de tus palabras. Y sé que algo te ha herido tan profundamente que has construido muros a tu alrededor, dejando solo tu arte escapar. Ella lo miró fijamente, sorprendida por su perspicacia. Por un momento, permanecieron en silencio, el bullicio de la fiesta de fondo parecía distante e irrelevante. No se lo diré a nadie, dijo Ricardo finalmente. Tu secreto está a salvo conmigo. Pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte de verdad, Lena. Sin máscaras ni seudónimos. Solo dos personas intentando conectar en un mundo donde las conexiones verdaderas son cada vez más escasas. Había tanta sinceridad en sus palabras que Lena sintió que sus defensas empezaban a derrumbarse. Aún así, años de aislamiento autoimpuesto no se disolvieron fácilmente. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Ricardo reflexionó un momento. Tus libros me encontraron en un momento muy oscuro de mi vida. Después de mi divorcio, me sentí completamente perdido. Había construido mi identidad en torno a mi trabajo y a un matrimonio que, en el fondo, nunca fue real. Cuando todo se vino abajo, ya no sabía quién era. Hizo una pausa, recordando aquellos días difíciles. Fue entonces cuando encontré Silencios compartidos en una librería de aeropuerto. Leí el libro completo en un vuelo a Nueva York. Por primera vez en años, sentí que alguien entendía exactamente por lo que estaba pasando. Sus palabras me dieron permiso para sentir, para cuestionar, para reconstruir mi vida con más autenticidad. Lena absorbió sus palabras, profundamente conmovida. Precisamente por eso escribió, para tender puentes entre almas solitarias, para dar voz a sentimientos que muchos experimentaban pero pocos podían expresar. Saber que sus palabras habían conmovido tanto a Ricardo la conmovió más de lo que quería admitir. No sé si estoy lista para esto, dijo finalmente. He pasado tanto tiempo escondida que no sé si recuerdo lo que es ser vista. No te pido que cambies quién eres, respondió con dulzura. Solo te pido la oportunidad de conocerte. Podemos ir a tu ritmo, respetando tus límites. Y si en algún momento quieres echarte atrás, respetaré tu decisión. Dudó, dividida entre el miedo y una inexplicable confianza que Ricardo le había inculcado. Quizás podamos intentarlo, concedió finalmente. Pero necesito que entiendas que esto es difícil para mí. La sonrisa que iluminó su rostro le provocó a Lena una inesperada calidez en el pecho. Gracias por su confianza, dijo Ricardo. Prometo no decepcionarla. El resto de la tarde transcurrió como un sueño para Lena. Por primera vez en años, se permitió simplemente estar presente, sin la ansiedad constante que solía acompañarla en situaciones sociales. Caminaron por las calles históricas de Paraty, hablando de libros, arte, música y, poco a poco, de sus vidas. Ricardo habló de su infancia en Belo Horizonte, hijo de un pequeño contratista con grandes sueños, de cómo empezó desde cero tras la quiebra de la empresa de su padre y de las dificultades y los triunfos que encontró en el camino. Habló de su matrimonio fallido con Fernanda, una mujer de la alta sociedad de una familia tradicional de Minas Gerais, una relación que nunca pasó de ser una alianza de conveniencia social y económica. Y de cómo, tras el divorcio, comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado y los valores que había priorizado. A cambio, Lena compartió fragmentos de su propia historia, su infancia en la zona rural de Sao Paulo, hija de profesores universitarios que valoraban los libros más que a las personas, su temprana pasión por la literatura, sus años en la universidad, donde su timidez a menudo se confundía con arrogancia. Sin embargo, no mencionó el evento traumático que la llevó a aislarse por completo del mundo,
algunas heridas aún eran demasiado profundas para revelarlas. Al caer la noche, Ricardo la invitó a cenar a un pequeño restaurante junto al mar, lejos del centro histórico y del bullicio del festival. Sentados a la luz de las velas, con el sonido de las olas como fondo, continuaron su conversación. Cada revelación creaba nuevos puentes entre sus mundos aparentemente distintos. ¿Sabes qué es lo que más me intriga de ti?, preguntó Ricardo, observándola por encima de su copa de vino. ¿Cómo alguien tan perspicaz sobre la naturaleza humana, tan capaz de plasmar con palabras la complejidad de las relaciones, puede tener tanto miedo de conectar con la gente? Lena bajó la mirada, picoteando distraídamente su comida. Quizás sea que veo demasiado, respondió después de un momento. Cuando observas a la gente como yo, sus patrones, sus máscaras, sus pequeñas crueldades disfrazadas de cortesía, es difícil no protegerse. Pero también te estás perdiendo todas las cosas hermosas que las conexiones humanas pueden ofrecer, argumentó con suavidad. La intimidad, la comprensión, la tranquilidad de saber que no estás solo en el mundo. Yo también veo la belleza, respondió ella, alzando la mirada para encontrarse con la suya. Es lo que me impulsa a escribir, después de todo. La esperanza de que, a pesar de todo, aún somos capaces de momentos de autenticidad, de conexiones auténticas. ¿Cómo estás?, preguntó, moviendo lentamente la mano sobre la mesa hasta cubrirla de ella. El roce fue ligero, casi vacilante, lo que le dio suficiente espacio para retirarse. Pero, para su sorpresa, Lena no apartó la mano. En cambio, sintió un calor reconfortante que le recorrió el cuerpo, una sensación de seguridad que no había experimentado en años. Tal vez, respondió con una pequeña sonrisa, la primera verdaderamente despreocupada que había visto en su rostro. Cuando Ricardo la acompañó de vuelta al hotel horas después, se respiraba una intimidad silenciosa entre ellos, una comprensión mutua que trascendía las palabras. En la puerta del hotel, él dudó, con la clara intención de prolongar el momento. Vuelvo a Sao Paulo mañana por la tarde, dijo. Pero me encantaría volver a verte. En Sao Paulo, cuando regreses. Sin presión, simplemente, continuando lo que empezamos aquí. Lena sintió la familiar necesidad de retirarse, de protegerse. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, el deseo de conectar era más fuerte que el miedo. Me gustaría eso, respondió simplemente. La sonrisa de Ricardo iluminó la noche. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y le dio un suave beso en la mejilla. Buenas noches, Lena Tennant, susurró. Gracias por compartir un poco de tu mundo conmigo hoy. Mientras lo veía alejarse, Lena rozó suavemente el lugar donde se habían besado, y una sensación de ligereza y posibilidad la invadió. Por un instante, se permitió imaginar cómo sería dejar entrar a alguien en su vida, conocer no solo a Clara Mertens, la aclamada escritora, sino a Lena, la mujer tras las palabras. De regreso a su habitación, encontró a Débora esperándola, con una expresión de preocupación mezclada con curiosidad en su rostro. ¿Dónde has estado todo el día?, preguntó el editor en cuanto Lena cerró la puerta. Y no me engañes, te vi salir con Ricardo Albuquerque esta tarde. Habían pasado 2 semanas desde el regreso de Lena a Sao Paulo. La rutina que antes parecía tan cómoda, las mañanas escribiendo en su apartamento, las tardes leyendo en el pequeño balcón con vistas al Parque Trianon, las tardes tranquilas con la única compañía de un buen vino y un libro, ahora se sentía extrañamente vacía. Las palabras que normalmente fluían con facilidad en su portátil parecían resistirse, como si su mundo interior hubiera cambiado de una forma que aún no podía comprender del todo. Desde el festival en Paraty, Ricardo había respetado su espacio. Un solo mensaje en su celular al día siguiente de su regreso: cuando estés lista para continuar nuestra conversación, estaré aquí. Sin prisas, sin presiones. R. La simplicidad del gesto, la comprensión implícita de sus miedos, conmovió a Lena más profundamente que cualquier declaración elaborada. Sentada en su escritorio, con el cursor parpadeando en una página en blanco, Lena pensó en la conversación que había tenido con Débora la última noche en Paraty. Él sabe quién soy, Débora, había dicho, aún incrédula ante su propio valor al haber pasado el día con Ricardo. Sabe de Clara Mertens. Lo sé, respondió Débora con un suspiro. Me contactó ayer por la mañana. Fue muy directo, dijo que lo había conectado después de su conversación en el café. ¿Y lo confirmaste?, preguntó Lena, sintiendo una punzada de traición. Claro que no. Débora parecía ofendida.
Sabes que protejo tu identidad a capa y espada. Pero él ya lo sabía, Lena. Y, siendo sincera, parecía realmente interesado en ti, no en explotar tu fama ni nada por el estilo. ¿Qué quería entonces de ti? Propuso un proyecto, una exposición itinerante de la obra de Clara Mertens. Algo realmente interesante, la verdad. Pero dejó claro que para él lo más importante era respetar tus límites. Dijo que la propuesta estaba sobre la mesa, pero que su principal interés era, bueno, tú. Lena había asimilado esa información en silencio, sin saber cómo sentirse. Por un lado, estaba acostumbrada a que la gente quisiera algo de ella, o mejor dicho, de Clara Mertens. Editores, agentes, productores de cine, todos veían su trabajo como una oportunidad de negocio. Por otro lado, había algo diferente en Ricardo, una sinceridad que desafiaba su escepticismo habitual. Ahora, 2 semanas después, su mensaje aún resonaba en su mente. Cuando estés lista. ¿Estaba lista para dar ese paso? ¿Para dejar entrar a alguien en su mundo cuidadosamente construido? El sonido del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Frunciendo el ceño, Lena se puso de pie. No esperaba visitas, y las pocas personas que conocían su dirección solían avisarle antes de aparecer. Sí, respondió vacilante. Entrega a Lena Tennant, respondió la voz del portero. Minutos después, Lena abrió la puerta y vio un impresionante arreglo de orquídeas blancas, su favorito, aunque no recordaba habérselo mencionado a Ricardo. Junto al arreglo había un sobresencillo con una tarjeta con una elegante caligrafía. Las flores más raras son las que florecen en los lugares más inesperados. Gracias por compartir un poco de tu luz conmigo en Para ti. Si te interesa continuar nuestra conversación, te invito a visitar un lugar especial. Sin compromisos, solo una tarde lejos del bullicio de la ciudad. Estaré en la cafetería de la librería Duas Aguas hoy a las 3, si aceptas. Con admiración, Ricardo. Lena estaba sentada en el sofá, con la tarjeta entre los dedos y el corazón latiendo erráticamente. Una parte de ella, la cautelosa que había dominado su vida durante los últimos años, le decía que ignorara la invitación, que regresara a la seguridad de su aislamiento. Pero otra parte, una parte que había permanecido latente durante demasiado tiempo, anhelaba aceptar. A las 3:10, Lena entró en la librería Duas Aguas del barrio de Pinheiros, una de sus favoritas en Sao Paulo. El acogedor espacio, con estanterías de madera que llegaban del suelo al techo y el aroma a café recién hecho, siempre la hacía sentir como en casa. Reconoció a Ricardo de inmediato, sentado en una mesa en un rincón, hojeando un libro con expresión concentrada. Vestía vaqueros y una sencilla camisa azul, un look mucho más informal que el que llevaba en Para ti, pero que, de alguna manera, lo hacía aún más atractivo. Mientras se acercaba, miró hacia arriba y su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Lena saltara. «Viniste», dijo, poniéndose de pie. Había un ligero tono de sorpresa en su voz, como si no estuviera seguro de que ella aceptara su invitación. «Las orquídeas fueron un argumento convincente», respondió ella con una leve sonrisa, sentada frente a él. «¿Cómo supiste que eran mis favoritas?» «No lo sabía», admitió. «Pero me recuerdan a ti, delicadas a primera vista, pero increíblemente resistentes y únicas». Lena sintió que se le encendía la cara ante el inesperado cumplido. «Entonces, ¿dónde está ese lugar especial que quieres enseñarme?» «Es una sorpresa», respondió con una sonrisa enigmática. «Pero te aseguro que el viaje vale la pena. ¿Estás dispuesta a confiar en mí unas horas?» La pregunta tenía un peso que trascendía la simple salida propuesta. Confianza. Una palabra tan pequeña, pero que representaba un gran paso para Lena. Observó el rostro de Ricardo, buscando indicios de engaño o segundas intenciones, pero solo encontró sincera anticipación y algo más, una vulnerabilidad que reflejaba la suya. «Lo soy», respondió finalmente, sorprendiéndose por la firmeza de su voz. El lugar especial resultó ser una pequeña finca en las afueras de Sao Paulo, en la región de Juquitiba. Durante el viaje de casi 1 hora en el coche de Ricardo, Lena se sorprendió de lo cómoda que se sentía en su compañía. Hablaron de libros recientes que habían leído, de los cambios en la ciudad a lo largo de los años y de pequeñas observaciones de la vida cotidiana, el tipo de conversación sencilla que Lena rara vez tenía con los demás. Cuando finalmente llegaron a su destino, Lena se quedó momentáneamente sin palabras. La finca era un paraíso escondido, una pequeña casa de madera rodeada de mata atlántica preservada,
con un arroyo de aguas cristalinas al fondo y una impresionante vista de la Serra do Mar. Bienvenida al refugio, dijo Ricardo, observando su reacción. Compré este lugar hace 3 años, justo después de divorciarme. Necesitaba un lugar para escapar del ruido de la ciudad, un lugar para reconectar conmigo mismo. Es hermoso, murmuró Lena, absorbiendo la paz que emanaba del lugar. Nunca imaginé que hubiera un lugar así tan cerca de Sao Paulo. Poca gente lo sabe, respondió, guiándola por un sendero de piedra hasta el porche de la casa. Es mi pequeño secreto. Bueno, ahora nuestro pequeño secreto. La casa era tan acogedora por dentro como parecía por fuera, muebles rústicos pero cómodos, una chimenea de piedra en la sala de estar principal, para deleite de Lena, estanterías llenas de libros en casi todas las habitaciones. ¿De verdad lees todo esto?, preguntó, pasando los dedos por los lomos. Casi todo, respondió con una sonrisa. Este lugar es mi refugio literario. Aquí puedo desconectar del mundo empresarial y sumergirme en otros mundos. Vengo los fines de semana siempre que puedo, a veces solo para leer un libro entero sin interrupciones. Lena lo miró con una nueva comprensión. Ricardo era mucho más de lo que aparentaba, no solo un empresario exitoso, sino un hombre sensible con una profundidad emocional e intelectual que rara vez encontraba en otros. Pasaron la tarde explorando la propiedad. Ricardo señaló con orgullo el pequeño huerto orgánico que mantenía, el huerto de frutas nativas y un sendero que conducía a una pequeña cascada donde, según dijo, solía meditar los domingos por la mañana. En cada detalle, Lena percibía el cuidado y el amor que le había dedicado al espacio y comenzó a comprender por qué había querido compartirlo con ella. Cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron en el porche con copas de vino, mirando cómo el cielo se tornaba naranja y rosa. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó finalmente Lena, la pregunta que había estado rondando su mente toda la tarde. Ricardo consideró la pregunta un momento, con la mirada fija en el horizonte. Porque quería mostrarte una parte de mí que pocos conocen, respondió finalmente. Así como tú me mostraste un poco de la verdadera Lena en Para ti. Se giró para mirarla, sus ojos verdes intensos en el crepúsculo. Este lugar representa para mí lo que la escritura representa para ti, un espacio de autenticidad, donde puedo ser yo mismo, sin máscaras ni expectativas. Quería que supieras que entiendo la importancia de tener un refugio. Lena sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente íntimo en ese gesto, más íntimo, quizás, que cualquier contacto físico. Ricardo le ofrecía un vistazo a su mundo interior, un privilegio que rara vez concedía a los demás y, ahora se daba cuenta, rara vez recibía. Gracias, dijo simplemente. En ese momento se le escaparon palabras más elaboradas. ¿Hay algo más?, continuó, dejando el vaso en la mesa de centro. Ven conmigo. Intrigada, Lena lo siguió hasta un pequeño edificio anexo a la casa principal, que parecía una mezcla de estudio y oficina. Cuando Ricardo abrió la puerta, contuvo la respiración. El espacio estaba dominado por una instalación artística en construcción, paneles que mostraban extractos de sus libros, fotografías que capturaban la esencia de los personajes y temas que impregnaban su obra, y pequeños objetos simbólicos que evocaban pasajes específicos de sus historias. Era como ver su alma creativa materializada en un espacio tridimensional. ¿Qué es esto?, preguntó, acercándose lentamente a uno de los paneles, donde reconoció un extracto de su primera novela. Es el comienzo del proyecto que le comenté a Débora, respondió Ricardo, observando atentamente su reacción. Una exposición itinerante de la obra de Clara Mertens. Pero solo seguiré adelante si tú lo apruebas. Cada detalle, cada decisión, todo lo decidirás tú. ¿Hiciste esto, para mí?, preguntó Lena, con la voz apenas un susurro, tocando suavemente una pequeña escultura que representaba el símbolo central de Fragmentos del Silencio. Para celebrar tu arte, la corrigió con suavidad. Para que más personas puedan experimentar la profundidad y la belleza de lo que creas, aunque nunca conozcan el rostro que se esconde tras las palabras. Pero como dije, solo si tú quieres. Si prefieres que esto quede entre nosotros, respetaré tu decisión. Lena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nadie había comprendido con tanta profundidad lo que su escritura significaba para ella, ni había mostrado tanto respeto por sus límites. El cuidado evidente en cada detalle de la instalación demostraba que Ricardo había leído y absorbido verdaderamente su obra, no superficialmente, sino con la misma profundidad con la que ella la había creado. Es perfecto, logró decir finalmente,
volviéndose hacia él. Nunca imaginé ver mis palabras transformadas así. La sonrisa de Ricardo iluminó todo su rostro. ¿Entonces te parece bien la idea de la exposición? Sí, respondió ella, sorprendida por su propia seguridad. Sí, lo apruebo. En ese instante, algo cambió entre ellos. Una barrera invisible se disolvió, se estableció un nuevo nivel de confianza. Cuando Ricardo se acercó lentamente, con la mirada pidiendo permiso, Lena no se inmutó. Cuando él le rozó el rostro con suavidad, como si fuera de la más fina porcelana, ella se inclinó ante su tacto. Y cuando sus labios finalmente se encontraron con los suyos en un beso suave y respetuoso, Lena sintió como si por fin encontrara el camino de regreso al mundo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Lena. Después de aquella tarde en el refugio, algo en su interior cambió. Una puerta que había estado cerrada durante años se abría lentamente. Su relación con Ricardo evolucionó gradual y respetuosamente, con él siempre consciente de sus límites y sin presionarla para que avanzara más rápido de lo que ella se sentía cómoda. La idea de la exposición, inicialmente abrumadora, se convirtió en un proyecto conjunto que los unió aún más. Durante las semanas siguientes, pasaron muchas tardes en el estudio refugio, debatiendo conceptos, seleccionando fragmentos de sus libros y perfeccionando la visión artística que daría vida a las palabras de Clara Mertens. Ricardo había contratado a un pequeño equipo de artistas visuales y diseñadores, todos ellos obligados a firmar acuerdos de confidencialidad, para ayudar con la ejecución técnica, pero las decisiones creativas recaían exclusivamente en Lena. ¿Seguro que quiere invertir tanto en este proyecto?, preguntó una tarde mientras revisaban los presupuestos de construcción de las instalaciones. No es una inversión pequeña, y el rendimiento financiero es incierto. Ricardo sonrió, esa sonrisa que siempre le aceleraba el corazón. Lena, necesito contarte un secreto empresarial, no todo se trata de rentabilidad financiera. Eso no es lo que dicen de ti en las revistas de negocios, bromeó. Las revistas conocen a Ricardo Montenegro, el empresario. Tú apenas estás conociendo a Ricardo, el hombre, respondió, tomándole la mano por encima de la mesa. Este proyecto es importante para mí porque es importante para ti. Y sí, creo que será un éxito, tu trabajo merece ser celebrado de esta manera. Pero incluso si no lo fuera, valdría cada centavo por el simple placer de trabajar contigo, de ver cómo se te ilumina la cara cuando una idea cobra forma. Momentos como estos, de una sinceridad cautivadora, hicieron que Lena cuestionara todas las barreras que había erigido a lo largo de los años. La facilidad con la que Ricardo expresaba sus sentimientos, sin miedo ni vergüenza, era algo que ella envidiaba y, poco a poco, empezó a aprender. Sin embargo, no todo era color de rosa. A medida que se acercaba la fecha de inauguración de la exposición, los viejos temores de Lena comenzaron a resurgir. La idea de que su obra se exhibiera tan públicamente, incluso si su identidad permanecía oculta, la angustiaba. Y también había un miedo más profundo, que rara vez admitía ni siquiera ante sí misma, el miedo a que, al abrirse a Ricardo, al permitirle conocer todas sus facetas, terminara decepcionado por la persona imperfecta y rota que encontraría bajo las capas de protección. En una noche particularmente difícil, después de una pesadilla que la dejó temblando y sudando, Lena finalmente compartió con Ricardo el trauma que la había llevado a aislarse del mundo. Fue durante mi último año de universidad, empezó con voz temblorosa mientras estaban sentados en el balcón de su apartamento, con las luces de Sao Paulo centelleando como estrellas terrenales. Empezaba a ganar reconocimiento por mis cuentos, había publicado en algunas revistas literarias de prestigio. Un profesor mío, a quien admiraba profundamente, me invitó a participar en un proyecto especial, una antología de nuevos escritores que estaba organizando. Hizo una pausa y tomó un sorbo del té que Ricardo había preparado. Me sentí tan honrada, tan ingenuamente feliz con el reconocimiento. Trabajé durante semanas en un cuento especial para la antología, dedicándome por completo a ello, exponiéndome como nunca antes. Ricardo le tomó la mano y le ofreció apoyo silencioso mientras ella reunía el coraje para continuar. Cuando finalmente entregué el texto, lo elogió efusivamente. Dijo que tenía un don excepcional, que llegaría lejos. Y luego dijo que quería ayudarme a perfeccionar mi talento. Me invitó a su casa para hablar del texto. Fui, por supuesto, era un escritor de renombre, mi maestro, alguien en quien confiaba plenamente. Su voz se fue apagando y Ricardo lo sujetó con más fuerza. No tienes que continuar si no quieres, dijo en voz baja. No,
Sí, respondió ella, secándose una lágrima tenaz. Necesito que lo entiendas. Cuando llegué, me di cuenta de que no había ninguna sesión de mentoría planeada. Empezó a insinuarme, diciendo que así era el mundo literario, que necesitaba dejar atrás mis inhibiciones para ser una verdadera artista. Cuando lo rechacé, se puso furioso. Dijo que estaba desperdiciando una oportunidad única en la vida, que él podía hacer o deshacer mi carrera con una sola palabra. Dios mío, Lena, murmuró Ricardo, con la ira evidente en su voz. Logré salir de allí, pero lo peor estaba por venir, continuó, mientras las palabras brotaban a raudales, como si se hubiera roto un dique. La semana siguiente, publicó una crítica devastadora de mi historia en una importante revista, ridiculizando precisamente las partes más personales y vulnerables. Usó información que le había compartido en confianza para exponerme públicamente. Y lo peor es que lo hizo con tanta habilidad, tan literaria, que nadie notó la crueldad subyacente, todos asumieron que era solo un análisis riguroso pero justo. Por eso empezaste a usar un seudónimo, concluyó Ricardo, mientras las piezas encajaban. Ella asintió. Después de eso, ya no podía asociar mi nombre real con mi escritura. Me sentía expuesta, demasiado vulnerable. Clara Mertens nació como una protección, una forma de seguir escribiendo sin exponerme directamente. Y funcionó, más de lo que jamás imaginé. Pero el precio fue alto, Ricardo. Cada vez que alguien elogia mi trabajo, una parte de mí espera la traición, el momento en que usen mis propias palabras en mi contra. Ricardo la abrazó, permitiéndole llorar en su hombro, liberando años de dolor acumulado. Gracias por confiar en mí lo suficiente como para compartir esto, susurró contra su cabello. Y quiero que sepas que jamás traicionaré esa confianza. Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Al compartir su trauma más profundo, Lena abrió la última puerta que había mantenido cerrada. En los días siguientes, se sintió más ligera, como si se hubiera quitado parcialmente un peso que había cargado durante años. Y su conexión con Ricardo, ya fuerte, se profundizó aún más. Finalmente, tras 6 meses de intensa preparación, llegó la inauguración de la exposición Universo Clara, un viaje a través de los silencios. El lugar elegido fue el Instituto Moreira Salles, en la avenida principal, un espacio de prestigio en la escena cultural brasileña, conocido por sus exposiciones sofisticadas e innovadoras. Horas antes de la inauguración oficial, Lena paseaba nerviosa por el espacio vacío, absorbiendo la increíble transformación que se había producido. Lo que comenzó como bocetos en el estudio del refugio se había convertido en una extraordinaria experiencia inmersiva. Salas temáticas que representaban cada uno de sus libros, instalaciones interactivas que permitían a los visitantes adentrarse en los mundos que ella había creado, paneles con fragmentos cuidadosamente seleccionados que, en conjunto, contaban una historia más amplia sobre la conexión humana, la soledad y la búsqueda de la autenticidad en un mundo de apariencias. ¿Qué te pareció?, preguntó Ricardo, acercándose por detrás y abrazándolo con cariño. Es más de lo que jamás podría haber imaginado, respondió, con la emoción evidente en su voz. Ver mis palabras cobrar vida así, es como si una parte de mí se expusiera al mundo, pero de una manera que me hace sentir protegida en lugar de vulnerable. Esa era exactamente la intención, sonrió, besándola suavemente en el cuello. Celebrar tu arte y permitirte permanecer entre bastidores, si lo prefieres. Lena se giró en sus brazos, mirándolo con una intensidad inusual. ¿Y si ya no quiero estar completamente entre bastidores? Ricardo arqueó las cejas sorprendido. ¿En qué estás pensando? No estoy lista para una inauguración pública completa, explicó. Pero pensé que tal vez podría estar presente en la inauguración. No como Clara Mertens, sino como Lena. Una invitada más admirando la exposición. La sonrisa de Ricardo se ensanchó. ¿Estás seguro? No tienes que hacer esto si no te sientes cómodo. Sí, respondió con una convicción que los sorprendió a ambos. Es un paso pequeño, pero importante. Y quiero estar ahí para ustedes cuando lo experimenten por primera vez. La noche de la inauguración fue un éxito rotundo. La élite cultural de Sao Paulo acudió en masa, junto con periodistas, blogueros literarios, lo más importante para Lena, los lectores comunes que se habían sentido conmovidos por sus obras. Del brazo de Ricardo, con un elegante vestido azul marino y el pelo recogido en un sencillo moño, recorrió la exposición como una invitada más,
escuchando los comentarios entusiastas y observando las reacciones emotivas de quienes conectaron profundamente con las palabras de Clara Mertens, sin tener ni idea de que la autora se encontraba entre ellos. «Ven conmigo», susurró Ricardo en un momento dado, guiándola a un rincón más tranquilo de la exposición. «Quiero mostrarte algo especial». La condujo a una pequeña habitación que no habían visitado durante su inspección anterior, al parecer, una adición de último momento. Al entrar, Lena se quedó sin aliento. La habitación, a diferencia de las demás, era minimalista, paredes blancas, iluminación tenue, en el centro, una única vitrina. Dentro, un objeto que reconoció al instante, su primer cuaderno, el que había usado en la universidad, antes de todo el trauma, cuando aún escribía como Lena Tennant. «¿Cómo hiciste?», comenzó, con la voz quebrada por la emoción. «Débora me ayudó», explicó. «Dijo que le dejaste este cuaderno hace años, casi como si quisieras conservar algo de la joven escritora que eras antes de crear a Clara Mertens». Lena se acercó a la vitrina, examinando las páginas amarillentas con su caligrafía juvenil, los primeros borradores de historias que luego se convertirían en sus aclamadas novelas. Era como mirarse en un espejo del pasado, a la persona que había sido antes de que el miedo la transformara. «Esta habitación no está abierta al público», continuó Ricardo. «Es solo para ti. Un recordatorio de tus orígenes, y quizás, un atisbo de a dónde puedes llegar». Se giró hacia él con lágrimas en los ojos. «¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto por mí?». Ricardo le tomó el rostro entre las manos y secó una lágrima con el pulgar. «Porque te amo, Lena Tennant. Amo a la brillante escritora, la observadora aguda, la mujer compleja y extraordinaria que eres. Y quiero que te veas como yo te veo, no como alguien que necesita esconderse, sino como alguien cuya luz es demasiado fuerte para permanecer en las sombras para siempre». Las palabras, dichas con tanta sencillez y convicción, impactaron a Lena como una ola. Era la primera vez que hablaban explícitamente de amor, aunque el sentimiento llevaba meses creciendo entre ellos. Escuchar a Ricardo decirlo en voz alta, en ese momento y en ese lugar simbólico, fue perfecto. «Yo también te amo», respondió ella, con las palabras fluyendo con naturalidad, como si hubieran estado esperando el momento oportuno. «Y tienes razón. Quizás sea hora de dejar entrar un poco más de luz». Ha transcurrido un año desde la inauguración de la exposición Universo Clara, que se ha convertido en un fenómeno cultural mucho mayor de lo previsto. Lo que comenzó como una exposición temporal en el Instituto Moreira Salles se ha convertido en una exposición itinerante que ha recorrido las principales capitales de Brasil, atrayendo a multitud de fans y creando una nueva generación de lectores apasionados por la obra de Clara Mertens. El misterio que rodea a la autora no ha hecho más que acrecentar la fascinación, y las teorías sobre su identidad se multiplican en Internet y en los medios de comunicación. Para Lena, ese año representó una profunda transformación. Su relación con Ricardo floreció, basada en un respeto y una comprensión mutuos que nunca antes había experimentado. Él nunca la presionó para que se expusiera más de lo que ella se sentía cómoda, pero su presencia constante y su apoyo incondicional le dieron el coraje para dar pequeños pasos hacia una vida menos aislada. Empezó a aceptar invitaciones a cenas informales con los amigos cercanos de Ricardo, descubriendo que, de hecho, podía disfrutar de la interacción social en entornos íntimos y controlados. Empezó a frecuentar el refugio casi todos los fines de semana, encontrando en la propiedad el equilibrio perfecto entre su deseo de privacidad y su creciente necesidad de conectar. Y, para su propia sorpresa, empezó a asesorar discretamente a jóvenes escritores prometedores, sesiones organizadas por Débora donde, aún anónima, ofrecía retroalimentación y consejos, una forma de transformar su trauma pasado en algo positivo para los demás. Una soleada mañana de domingo, Lena estaba sentada en el porche del refugio, observando a Ricardo cuidar el huerto, una tarea que insistía en hacer él mismo, negándose a contratar jardineros para este espacio sagrado. Era profundamente conmovedor ver a este hombre poderoso, cuya riqueza podía comprar prácticamente cualquier cosa, arrodillado en la tierra, con las manos sucias, mientras plantaba lechugas con el cuidado de quien manipula algo preciado. «¿Sabes en qué he estado pensando?», dijo mientras él se acercaba y le ofrecía un vaso de zumo recién exprimido. «¿En qué?», preguntó, sentándose a su lado, con el rostro enrojecido por el esfuerzo físico y el sol de la mañana. «¿Cuánto me has cambiado?», respondió ella, mientras observaba a un colibrí visitar las flores cerca del balcón. «No solo nuestra relación, sino también el proyecto de la exposición, tu forma de verme,
Todo me ha ayudado a reconectar con partes de mí que creía perdidas para siempre. Ricardo sonrió, esa sonrisa que siempre le reconfortaba el corazón. Me das demasiado crédito, cuando fuiste tú quien hizo todo el trabajo duro. Yo solo estaba ahí para ti. Y eso lo cambió todo, insistió, tomándole la mano. Me demostraste que es posible ser visto, realmente visto, sin ser juzgado. Que es posible compartir mi verdad sin exponerme a la crueldad. Le besó la mano con ternura. Entonces, ¿a qué conclusión llegaste con ese pensamiento? Lena respiró hondo, armándose de valor para compartir la decisión que llevaba semanas gestándose. Quiero hacer un pequeño cambio en mi próximo libro. Quiero firmarlo, Clara Mertens y Lena Tennant. Ricardo abrió mucho los ojos, visiblemente sorprendido. ¿Estás seguro? Sería un gran paso. No estoy lista para abandonar por completo a Clara, explicó. Se ha convertido en una parte importante de mí, una personalidad que me ha permitido expresar cosas que quizás Lena sola no podría. Pero tampoco quiero seguir escondiéndome por completo. Pienso en esto como una colaboración entre mis dos mitades, la escritora reservada que se siente segura en la sombra y la mujer que poco a poco aprende a encontrar su lugar en el mundo. El orgullo en los ojos de Ricardo era palpable. Me parece una idea maravillosa. ¿Y cómo reaccionó Débora? Todavía no se lo he dicho, confesó Lena. Quería compartirlo contigo primero. Y hay una cosa más que he estado considerando. En ese momento, sonó el celular de Ricardo, interrumpiendo la conversación. Miró la pantalla con irritación, claramente decidido a ignorar la llamada, pero algo en el número le hizo cambiar de opinión. Disculpe, tengo que atender. Es sobre ese proyecto de revitalización del centro. Mientras él se alejaba para contestar el teléfono, Lena fijó la mirada en el paisaje que tenía ante sí, la sierra de Mantiqueira alzándose en el horizonte. Era increíble cómo había cambiado su vida en poco más de un año. De una existencia casi hermética, donde sus únicas conexiones significativas eran con personajes de ficción, a esta nueva realidad donde su corazón estaba abierto no solo a Ricardo, sino a nuevas posibilidades que antes la habrían aterrorizado. El algo más que no había mencionado era quizás el paso más audaz que consideró dar, aceptar una invitación a una mesa redonda en el próximo Festival Literario de Paratí, no como Clara Mertens, sino como Lena Tennant, una estudiosa de la obra de Clara que debatiría los temas recurrentes en sus libros. Sería una forma de estar presente públicamente, de tantear el terreno para una mayor difusión, pero con la seguridad de no revelar completamente su identidad como autora. Ricardo regresó unos minutos después, guardándose el teléfono en el bolsillo con una expresión enigmática. Disculpa la interrupción. ¿Ibas a decir algo más? Puede esperar, respondió ella, poniéndose de pie. Ya casi es la hora de comer, y prometí ayudarte con esa nueva receta de risotto. La tarde transcurrió tranquilamente, cocinando juntos y luego leyendo en la gran hamaca que Ricardo había instalado entre dos árboles especialmente para Lena. Fue uno de esos días perfectos y sencillos, el tipo de día que nunca imaginó que podría formar parte de su vida. Al ponerse el sol, Ricardo sugirió un paseo hasta el pequeño lago en la parte trasera de la propiedad, uno de sus lugares favoritos para ver la puesta de sol. Había algo diferente en su comportamiento, cierta inquietud, un sutil nerviosismo inusual en él. Lena lo notó, pero decidió no comentar, permitiéndole revelar lo que tuviera en mente cuando se sintiera listo. El lago era un espejo perfecto del cielo llameante, con sus tonos naranjas y rosados reflejados en el agua cristalina. Se sentaron en la pequeña plataforma de madera que Ricardo había construido al borde del agua, con las piernas colgando sobre la tranquila superficie. ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí?, preguntó tomándole la mano. Claro, sonrió. Fue entonces cuando me enseñó los bocetos iniciales de la exposición. ¿Estaba tan nerviosa? Todavía no podía creer que estuviera dejando entrar a alguien así en mi mundo. ¿Y ahora? Ahora siento que estar aquí contigo es lo más natural del mundo, respondió con sencillez. Como si este lugar siempre hubiera sido parte de mi destino. Ricardo asintió con una leve sonrisa. ¿Sabías que compré esta propiedad incluso antes de conocerte? En aquel momento, me pareció una decisión impulsiva, necesitaba un refugio después del divorcio, un lugar para reconectar conmigo mismo. Pero ahora, a veces pienso que quizá inconscientemente estaba preparando un espacio para nosotros. Un hombre con visión de futuro, bromeó, apoyando la cabeza en su hombro. O simplemente muy optimista, respondió,
besándola en la coronilla. Luego respiró hondo y se apartó un poco para mirarla a los ojos. Lena, hay algo que necesito preguntarte. El tono serio de su voz le aceleró el corazón. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? En respuesta, Ricardo se levantó y, para sorpresa de Lena, se arrodilló ante ella en la plataforma de madera. De su bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La llamada de hoy, empezó con la voz ligeramente temblorosa, era para confirmar que todo estaba listo. Llevo meses pensando en esto, planeando cada detalle, deseando que fuera perfecto. Pero luego me di cuenta de que contigo, el momento ideal es cualquier momento en que estemos juntos, simplemente siendo nosotros mismos. Lena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos cuando Ricardo abrió la caja, revelando un delicado anillo de platino con una piedra aguamarina, el color exacto de sus ojos cuando reflejaban el cielo soleado. Lena Tennant, has transformado mi vida de maneras que jamás imaginé posibles. Antes de ti, era un hombre que lo tenía todo y, sin embargo, nada, éxito, dinero, reconocimiento, pero ninguna conexión verdadera, ningún propósito más allá de acumular más. Me enseñaste el valor de la autenticidad, la vulnerabilidad, la valentía de ser quienes realmente somos. Y cada día que pasa, me enamoro más, no solo de la brillante escritora o la hermosa mujer, sino de la persona completa que eres, con todas tus complejidades y contradicciones. Hizo una pausa, tragando saliva, visiblemente conmovido. No te pido que cambies quién eres ni cómo vives. No te pido que abandones tu seudónimo ni que te expongas más de lo que te sientes cómoda. Simplemente te pido la oportunidad de caminar a tu lado, de construir una vida juntos donde podamos ser plenamente nosotros mismos, el uno con el otro. Lena Tennant, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Lena. En toda su vida, jamás imaginó que alguien pudiera verla con tanta profundidad, sin embargo, amarla tan profundamente. Ricardo no le pedía que cambiara, no intentaba arreglarla, simplemente le ofrecía amor y aceptación incondicionales. Sí, respondió ella, con la voz entrecortada por la emoción. Sí, Ricardo, quiero casarme contigo. Con manos ligeramente temblorosas, le colocó el anillo en el dedo, le quedó perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella, lo cual probablemente era cierto. Cuando se levantó y la abrazó, Lena sintió una oleada de felicidad tan intensa que casi la mareó. Tengo una confesión que hacerte, susurró contra su pecho. ¿Eso que te iba a contar antes? Estaba pensando en empezar a presentarme públicamente como experta en la obra de Clara Mertens. Un pequeño paso para comprobar qué se siente al ser más visible. Ricardo se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, con una sonrisa iluminándole el rostro. Es una idea maravillosa. ¿Y sabes qué? Creo que serías la experta más cualificada posible. Ambos rieron, y la tensión del momento se disolvió en una burbuja de felicidad compartida. Mientras el sol desaparecía por completo en el horizonte, tiñendo el cielo de profundos tonos púrpura y azul, permanecieron abrazados por el lago, dos almas que habían encontrado en la autenticidad del otro el camino hacia la verdadera conexión. 6 meses después, en una ceremonia íntima celebrada en el refugio, con solo sus amigos más cercanos como testigos, Lena y Ricardo intercambiaron votos bajo un arco de flores silvestres. Para sorpresa de todos, excepto de Débora, la invitación de boda estaba firmada como Lena Tennant y Clara Mertens, un pequeño gesto simbólico que representaba la integración gradual de sus dos identidades. La mañana de la boda, mientras se preparaba en la habitación principal del refugio, ahora oficialmente también su hogar, Lena recibió un regalo inesperado de Ricardo, una libreta de cuero hecha a mano con sus iniciales grabadas en la tapa. Dentro, una tarjeta con su elegante caligrafía, a la mujer que nunca habló con nadie, pero cuyas palabras conmovieron a millones de corazones. Que este nuevo capítulo de nuestras vidas se escriba con la misma valentía, autenticidad y belleza que tú le das a todo lo que haces. Siempre tuyo, Ricardo. Al leer esas palabras, Lena sintió una profunda sensación de cierre y de comienzo. El círculo se había completado, la chica tímida que se refugió en los libros, la joven traumatizada que se escondió tras un seudónimo, la mujer que redescubría lentamente su voz, todas eran partes de ella, todas igualmente valiosas y verdaderas. Al mirarse al espejo, con el sencillo vestido blanco que había elegido para la ocasión, Lena vio no solo a la novia a punto de casarse con el hombre que amaba, sino una versión de sí misma que por fin había encontrado la paz con su pasado y esperanza para el futuro. La mujer que nunca hablaba con nadie por fin había encontrado su voz más auténtica,
y con ella, el amor que merecía. En su nueva novela, que se publicaría al mes siguiente bajo el nombre de Clara Mertens y Lena Tennant, había una dedicatoria que resumía perfectamente su trayectoria: a Ricardo, quien me enseñó que ser visto no significa ser juzgado, que la vulnerabilidad puede ser fuerza y que el amor verdadero no requiere perfección, solo autenticidad. Y a todos los lectores que, a través de las palabras de Clara, conocieron un poco del alma de Lena, incluso sin saberlo. A veces, los silencios más profundos esconden las voces más poderosas. La historia de la mujer que nunca hablaba con nadie se había convertido en la historia de la mujer que aprendió a hablar, no a todo el mundo, no siempre, sino a las personas adecuadas, en el momento oportuno, con la valentía de ser verdaderamente ella misma. Y en esa transformación, encontró no solo el amor, sino la versión más completa y auténtica de sí misma.